tratamiento, bueno, siempre se empieza un tratamiento empírico porque en ese momento no tenemos un cultivo. Empírico se llama eso, no tener un cultivo, no tener un antibiograma o un estudio donde te diga el bicho que tiene y el antibiótico que sea más eficaz. Entonces, en todos los pacientes prácticamente vas a empezar con un tratamiento empírico, pero sí se recomienda que si se puede le tomes la muestra, por ejemplo, si va a llegar a un servicio de urgencias o a tu consultorio, que le des el tratamiento, pero que le digas, tómese la muestra de orina en un laboratorio o ahí en urgencias se la tomen para el cultivo y ya empieza a tomar el tratamiento. Pensando en que a lo mejor si esa infección progresa o no mejora con el tratamiento que le diste, ya se está avanzando el cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo tarda mínimo 3 días casi siempre en darte el reporte. Si no crece nada a los 3 días, le dan hasta 7 días el resultado. Entonces no puedes dejar a un paciente sin tratamiento todo ese tiempo. Entonces, lo recomendable con esos pacientes es que les das el tratamiento empírico, pero les mandas a hacer el cultivo para que se vaya adelantando el tiempo y ya si en 2, 3 días ves que no mejoró o va empeorando, pues ya tienes avanzado algo, a lo mejor ya creció algo en ese tiempo, en el cultivo. Y lógicamente para saber, aquí tal vez la pregunta sería, pues lo más importante es definir, ¿es ambulatorio? O sea, si el paciente lo vas a manejar ambulatorio u hospitalariamente. Y todo depende también de cómo llegue el paciente. Si es un paciente que llega con fiebre, con dolor y tiene esas enfermedades, bueno, yo te recomendaría hacerle un estudio de imagen, pero si lo ves con taquicardia, con la presión ahí medio que está bajando, fiebre, pues mejor hospitalizarlos. O ante la duda, si tiene mucha fiebre, mejor los encamas, ya si no tienes también estudios en ese momento. ¿Por qué? Porque estos pacientes puede ser que ya lleguen con un absceso, puede ser que lleguen con una pielonefritis enfisematosa, que ya les había comentado que son infecciones graves, que incluso tienen una tasa de mortalidad alta. Entonces, todo depende del paciente, de las condiciones en las que llegue el paciente. Digo, a todos les vas a iniciar un tratamiento empírico. Aquí la pregunta, o te digo, la situación principal que debemos de definir es: ¿el paciente se maneja ambulatorio u hospitalario? ¿Vale? Entonces, hay unos factores, por ejemplo, no lo tengo ahí, pero bueno, la siguiente, hay unos factores que te dicen que si un paciente puede considerarse una infección grave, entre ellas pues son esas enfermedades, por ejemplo, o que tengan un paciente que llegue a una infección grave con fiebre y tenga, por ejemplo, un catéter doble J, o un paciente que tenga diabetes, VIH. Esos factores hacen que aumente el riesgo de complicarse de ese paciente. Entonces son factores que tú vas a tomar en cuenta para ver si vas a hospitalizar a ese paciente. Es diferente que llegue una persona de tu edad con infección e incluso con fiebre, con una pielonefritis, pero tú sabes que lo más seguro es que con un tratamiento ambulatorio va a mejorar. Y a ella pues a lo mejor le evitas el gasto y la incomodidad o el tiempo de incluso los riesgos de infecciones nosocomiales de una hospitalización. ¿Vale? Entonces hay que valorar la situación general del paciente cuando tú lo valoras, y a todos le inicias un tratamiento empírico. Y acuérdate, depende del tipo de infección, pues es el tiempo y el antibiótico. Si es una infección no complicada, una cistitis normal, pues le puedes iniciar tenetropin, nitrofurantoína, pero si es una infección ya más grave, una pielonefritis o algo que tú crees que puede ser más severa, puedes ya dar un tratamiento incluso ambulatorio, pero más fuerte, ¿no? Como el levofloxacino tomado en dosis alta, o pues a veces el paciente prefiere inyecciones, pues le puedes dejar, etcétera, pero eso solo en caso de infección que tú consideres, importante, como la pielonefritis. Pero si tienes duda, mejor encamarlo y darle los antibióticos intravenosos. Eso sería lo más recomendable. Todo depende del paciente en ese momento, cómo es que. Puede ser un paciente con VIH, pero no tiene ningún dato de complicación, pues lo puedes manejar ambulatorio, pero siempre hacerle saber que si empieza con fiebre o empieza con algún dato de alarma, de complicación, tiene que regresar, ¿no? Para extender los estudios o cambiar el tratamiento. Es lo importante, que el paciente que dejes ir sea un paciente confiable y que sepas que va a estar pendiente y que va a regresar si se siente mal, porque si no se van y ya no regresan y se muere en su casa. O ya te llega muy mal al hospital. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo también tengo una duda, doctor. Sobre la cistitis, que cuando el libro decía que cuando ya era muy recurrente,
se optaba por la cirugía para retirar la zona afectada. Pero mi pregunta es, ¿a qué grado tendría que llegar la recurrencia en el paciente para ya tener que recurrir a una cirugía? En la cistitis. Ujú. No, mira, la cistitis normalmente es que hay aguda y crónica, ¿no? Y ahí dependiendo de la causa, normalmente son infecciones. Y las infecciones pues, se tratan con antibióticos. Incluso si hubiera infecciones en la vejiga, pues puede ser una cistitis enfisematosa que tenga gas y esa le pones una sonda y antibióticos y mejora. Yo creo que estás hablando de la cistitis intersticial, que es una infección crónica o un problema crónico que es muy molesto para los pacientes y no se encuentra una causa como tal. Normalmente la cistitis no se cura con cirugía, ¿no? A menos que sea ese caso, que es una cistitis intersticial, pero es un caso muy extremo. O sea, ya esta enfermedad, si pueden leerla, pues es una infección, se llama síndrome de vejiga crónica, dolorosa o dolor pélvico crónico cuando es inespecífico. Es un dolor que el paciente siente y tú no encuentras nada. No tiene infección, no tiene tumores, no tiene piedras, lo revisas por todos lados y no tiene nada, pero el paciente le duele. Le das tratamientos, hay tratamientos medios experimentales, puedes usar ácido hialurónico, puedes usar antidepresivos, puedes usar medicamentos, adentro de la vejiga que se ponen por una sonda, una combinación de antimuscarínicos que son inhibidores de espasmos vesicales. Te buscas por varios lados, incluso a veces se opta por ponerle neuroestimuladores, se llaman, o sea, en la columna le aplicas un neuromodulador para que controla esa liberación de sensaciones dolorosas en la vejiga. Yo creo que te refieres a eso, porque sería, yo creo que la única opción en la que yo te diría el tratamiento quirúrgico puede servir, y eso ya es un extremo. O sea, ¿por qué? Porque si vas a dejar a alguien sin vejiga, le tienes que hacer otra vejiga con colon o con intestino y sacarle un estómago aquí por el abdomen, que va a orinar por ahí, por una abertura como los estomas de Foucault. Entonces, es un manejo muy radical y ya sería muy extremo, pues. Pero no se quedan con la idea de que la cirugía cura la cistitis. No se cura. Yo digo, sería ese caso, a lo mejor el que leíste es cistitis intersticial y es otro show, pues. Eso es otro tema muy diferente. A lo mejor después lo alcancemos a ver. Eso es un tema especial, que no es incluso infeccioso. Pero no, ese sería el único caso en lo que te digo. A lo mejor yo te podría justificar una cirugía, pero y eso porque el paciente ya no se controle su dolor con nada y ya mejor diga quítame la vejiga y ya. Pero la verdad es que normalmente no pasa. Es muy agresivo ese tratamiento. ¿Vale? A ver, ¿alguien más que quiera alguna pregunta? ¿Hay edad para eso, para la cistitis crónica? ¿Edad? Ajá. Pues normalmente sí son pacientes entre 40, 50 años, a veces entre 30 y 50. Yo a veces le llamo, bueno, es que eso es como un grado más severo por ejemplo, de una vejiga neurogénica o de una vejiga hiperactiva. Hay varios grados también de sensaciones de las pacientes. Las pacientes pueden sentir dolor, pero también pueden sentir otras sensaciones anormales. No, se da más común en las mujeres, eso sí, y esa sería yo creo que la edad más común, 30, 40, hasta 50 años. Y sí se relaciona con pacientes aprensivas, que son muy nerviosas, que se preocupan mucho de las cosas. Ese tipo de pacientes son las que más tienen ese tipo de problemas y que no mejoran. O sea, son pacientes que les das tratamientos y no mejoran. Y casi todos son pacientes que tú hablas con ellos y ves luego que es un poco aprensivo el paciente, que le preocupa mucho todo, nervioso, ansioso, depresivo. Bueno, son tipos de pacientes y por eso a lo mejor también la mujer es más susceptible de eso, porque normalmente es la que más se preocupa por las cosas, ¿no? Pero sí tiene que ver un poco el sexo, es más común en la mujer, y también la edad es en esas edades más productivas o más activas o más incluso actividad sexual y demás.
Pero bueno, puede darse en cualquier otro caso, ¿no? En cualquier otra edad también. Pero sí se puede pensar en ella cuando la paciente pues, normalmente no mejora con nada de lo que le das y sigue yendo a consultas porque le duele o tiene molestias para orinar y en los estudios no encuentras nada. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda de infecciones urinarias del tema pasado? Doctor, A ver. ¿es recomendable el uso de las fluoroquinolonas de vida larga en dosis única? Sí, de hecho, ese es el que se usa. Normalmente, bueno, vida larga, me imagino que te refieres a de una vez al día, ¿no? Sí, mencionaba nada más, había como 4 medicamentos que se utilizaban una sola vez. Sí, es que están las fluoroquinolonas, que esas son, así se llaman. Entre ellas está el ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino. Entre ellas, lo que más se ocupa o más común encuentras en todos lados es el cipro y el norfloxacino. Entonces hay mucha publicidad de esos medicamentos. Y el levofloxacino y el moxifloxacino, esos se dan una vez al día. El moxifloxacino se utiliza más en infecciones respiratorias. Y el levofloxacino se puede utilizar en las dos, en respiratorias, y también es muy bueno para urinarias. Yo lo ocupo mucho para tratamientos largos. Como les decía, hay infecciones que requieren 4, 6, 8, 12 semanas. En esas prefiero darle levofloxacino, de que eso le va a tomar una vez al día y va a cumplir con el tratamiento. Pero sí, es recomendable darle levo, a menos que en tu lugar donde trabajes, pues te he reportado que hay mucha resistencia a las fluoroquinolonas, en este caso la levo. De ahí sí tendrás que cambiar el medicamento. De un inicio sí se ocupa. O sea, sí es muy común dar fluoroquinolonas, levo casi siempre, para el tratamiento y como les digo, en caso de que no mejoren, pues ahí sí tendrás que mandar el cultivo para ver qué antibiótico poder darle. Pero sí se puede utilizar. O sí es útil esa dosis diaria, una dosis diaria, para que cumplan los tratamientos. Bueno. ¿Algo más o ya empezamos con el tema? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos a ver, entonces este capítulo pues, es como un complemento de las infecciones urinarias, ¿no? Son infecciones por algunos microorganismos específicos, ¿no? Entre ellos, pues el más común y que no es tan común afortunadamente, aunque solo en algunas áreas, es la tuberculosis, ¿no? Entonces, ahorita, pues estas son las infecciones específicas, o sea, como que por microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, o la tuberculosis, que es un tipo de, pues no es ni bacteria, ¿no? Como tal. Entonces, son infecciones importantes, raras, y que en dado caso pueden sospecharlas. Debemos sospecharlas. ¿En cuáles casos? Pues pacientes, ya vimos, inmunodeprimidos o en áreas donde sea se ha demostrado que es alta prevalencia de esas infecciones, en pacientes que no mejoran con tratamientos habituales. Entonces, en esos casos, yo creo que es cuando debemos de sospechar que existen este tipo de infecciones. La tuberculosis como tal, pues, ¿cuál es el patógeno? La micobacteria, ¿no? Es una micobacteria, es una bacteria no habitual y que normalmente afecta a los pulmones. Sin embargo, habíamos platicado que el genitourinario pues, es como que el sistema más probable de infección fuera del pulmón, o sea, de una tuberculosis extrapulmonar, pues la vía genitourinaria sería la primera. Entonces, ¿cuáles son los más afectados? Los riñones y la próstata. ¿Y cómo es la infección o cómo se transmite? Como ya sabemos, la tuberculosis entra a los pulmones y de ahí la vía más común es vía hematógena. ¿Sale? De los pulmones por la sangre se va a otros órganos. En este caso, pues, el riñón es un órgano con mucha circulación. Entonces, pudiera ser que por eso sea su predilección hacia ese órgano. Y la otra es la próstata. Entonces, ¿por qué o cómo se afectan los demás órganos a través de la próstata o del riñón? Pues por una vía ascendente o una descendente. La ascendente se infecta la próstata y de ahí sube por los conductos que ya habíamos visto hacia la vejiga, y así se infectaría la vejiga, o descendente de los riñones también hacia el uréter y la vejiga,
o descendente de la próstata hacia el epidídimo, que serían como que los lugares más comunes donde puedes encontrar esta infección y de características. Ya habíamos platicado la vez pasada de infección en el examen de orina, cómo lo podemos detectar, ¿no? O qué, aparte de lo que les dije ahorita, de que es un paciente que no mejora, es un paciente que tiene a lo mejor algún tipo de inmunodeficiencia. En el examen de orina, ¿qué habíamos quedado que íbamos a encontrar? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Lo hemos comentado muchas veces, por eso se lo repito. Es como que el hallazgo en laboratorio más común. ¿Alguien? ¿Se acuerdan? La piuria era la característica de la tuberculosis. Así es. ¿La piuria qué? La piuria, las infecciones pueden dar piuria, no todas dan, pero pueden dar piuria. Piuria son leucocitos. O hasta una piedra da piuria, ¿no? O la presencia de leucocitos. Pero, ¿aquí ¿a qué nos referíamos? ¿Cómo se llamaba esa piuria? ¿Cuál? Estéril. La piuria estéril, así es. Entonces pueden ser un paciente que, lógicamente que no tiene piedra u otro factor, o una sonda o algo que puede generar esa presencia de inflamación. No encuentran bacterias y los estudios normalmente les presenta piuria o leucocituria, pues una de las sospechas sería tuberculosis. No es que tenga eso, ¿verdad? Pero es una de las sospechas. Entonces aquí es una imagen donde se ve esta infección, pues afecta al riñón, afecta el uréter, baja hacia la vejiga y en sentido contrario de la próstata a la vejiga y de la próstata también hacia el epidídimo, ¿vale? La forma más común en que se llegan los bacilos a esta o las micobacterias a estos órganos pues, por vía hematógena. Y aquí también se ilustran un poco las complicaciones. Pues vamos a tener granulomas, abscesos gaseosos, calcificaciones. Aquí, por ejemplo, aquí el uréter se ve, o en este diagrama se vería calcificado. La pared está engrosada, si la ven. Al rato vamos a ver los hallazgos más comunes, pero bueno, aquí en la vejiga también vemos lesiones. Aquí en los conductos y el epidídimo también está engrosado, aquí este conducto. Entonces, vamos a ir platicando de esto. Pues ya platicamos, el bacilo pues va a llegar al riñón, normalmente ya sabemos también en el pulmón, es un bacilo de crecimiento lento, entonces puede durar años sin saberlo, y también por ese avance lento, pues que no sé, es lo que provoca o la cuestión por la cual no hay síntomas normalmente. A menos, como dice aquí, que en la vejiga, cuando llega a la vejiga, aquí sí puede haber un poquito de cistitis, entonces puede ser un diagnóstico diferencial de una cistitis que no mejora, la cistitis intersticial que comentamos es un diagnóstico de exclusión, se llama, ya que descartaste todo y no queda algo más, pues ya te vas hacia cistitis intersticial, pero bueno, dentro de los otros diagnósticos que puede haber en una cistitis como tal, y puede ser una cistitis por tuberculosis, ¿vale? Entonces afecta a la mucosa, en el riñón afecta al parénquima, se va al uréter, afecta a la mucosa, puede provocar estenosis, como dice aquí. Las estenosis, como vemos en la imagen también, hay un engrosamiento de la pared, hay una estenosis o un cierre de la luz, y va a provocar hidronefrosis o obstrucción. Entonces también puede ser que el paciente después de muchos años se presente por algún hallazgo en un estudio que le tomaron por alguna razón, de que tiene un riñón destruido, hidronefrótico, que ya no funciona, o que tiene ahí algunos abscesos, y ya cuando le hacemos el estudio, pues resulta que el uréter está calcificado, está cerrado, y eso hizo que no tuviera síntomas por la progresión tan lenta, pero que cuando se detecte, pues ya el riñón ya está excluido, o sea que ya no sirve. Entonces, por eso es una infección importante. ¿Sale? Esto del rompimiento gaseoso del tejido cuando forma como abscesos, es decir, hace granulomas o abscesos gaseosos, y también se pueden reventar y se liberan los bacilos y pues se infecta lo que esté alrededor. Aquí lo que ya comentamos, hace fibrosis y también se puede afectar el orificio del uréter, el meato, y hacer un aspecto de hoyo de golf, que ahorita vamos a ver. Esto también se ve cuando una válvula incompetente, cuando hay reflujo vésico ureterano.
En la vejiga, pues ya lo que vimos puede dar datos de cistitis, irritabilidad, o sea, hace que tenga mucha colaquiuria, y puede también provocar lesiones, que esas se pueden incluso valorar si nosotros hacemos una cistoscopía. En casos de infecciones que no mejoran, parte del protocolo, aparte de los estudios de imagen, habíamos dicho que es una cistoscopia, o sea, una revisión con una cámara. Entonces, en estos casos también son pacientes que no mejoran, metes la cámara y puedes identificar algunas de las lesiones que vimos y que ahorita las vamos a volver a ver en imágenes. El otro órgano, acuérdense, entonces riñón, y el otro próstata, y la próstata pues, se va a extender hacia las vesículas, pues el epididimo. ¿Vale? Entonces, la lesión ya habíamos comentado, llega de manera hematógena, y cuando se va hacia el epididimo, esta también es una infección común, que se vaya al epididimo. El epididimo se engruesa, se calcifica, se hace duro, y esos abscesos se pueden romper hacia la piel del escroto. Entonces, se dan cuenta que la piel se abre y empieza a tener secreción blanco-amarillento o gaseoso, le llaman. Y ahí están los bacilos de la tuberculosis. Entonces, por eso también el epididimo es común encontrar aquí la infección. Y como vimos en el esquema, afecta también a los conductos deferentes. ¿Qué complicación va a tener que afecte a los conductos deferentes? Que estos pacientes pueden ser estériles. Entonces, o si ustedes le hacen un estudio a un paciente que sea estéril, y hacemos un estudio de una deferentografía, que es pintar los deferentes, vamos a encontrar que los deferentes están también como arrosareados, como si fueran muletes, tienen estenosis o calcificaciones en varios puntos, y eso hace que lógicamente el semen o los espermas no lleguen al líquido seminal. Entonces, pacientes, otra complicación de la tuberculosis, esterilidad, si es que afecta a los conductos eyaculatorios. ¿Sale? Entonces, normalmente el macroscópico, ahorita vamos a ver imágenes, pues va a destruir prácticamente el parénquima. Esto es una infección crónica, ¿no? Si nosotros dejamos aumentar, estos primero se llenan de ese líquido gaseoso, y después pues, ya se van a quedar puras cavernas, se va a obsedar el centro. Entonces prácticamente un riñón lo va a dejar así, mira, todo excluido se llama, va a estar cicatrizado, esto puede estar duro, o aquí se puede calcificar el uréter o la pelvis, y esto hace que el riñón se pierda. Entonces son hallazgos de la tuberculosis en patología macroscópicamente. ¿Vale? Lógicamente, cuando la infección llega, pues, lógicamente hay dos casos. Si tu sistema inmune es competente, normalmente lo aísla y después lo va destrozando. Si lo aísla nada más, de ahí empieza a formarse los abscesos. Pero si, por ejemplo, tú tienes un sistema autodeficiente con VIH o diabetes, pues esto van a ir aumentando y van a ir destruyendo todo el tejido alrededor. ¿Sale? Entonces aquí por eso dice, puedes sanar el tejido y hacer una cicatriz, o puedes aumentando y ulcerar el tejido alrededor. ¿Sale? Y pueden, si se va acumulando el contenido, se va a hacer un absceso tuberculoso, y también este absceso va a ir creciendo y va a ir destruyendo el tejido de alrededor. Estas lesiones también pasa lo mismo en otros órganos, como en la vejiga. En la vejiga se dan también tubérculos o nódulos, concentraciones de bacilos tuberculosos, y también puede haber alguna secreción por ahí. En la próstata pues también va a haber inflamación, va a haber abscesos, o puede haber abscesos. Estos abscesos también se necrosan y entonces y se calcifican. Entonces también podemos ver una próstata calcificada y con abscesos adentro, y con el centro necrótico. Podemos pensar en una tuberculosis. Si esta se extiende al epididimo, igual, una infección, si hay calcificaciones, hay abscesos, y les digo, y se puede extender hacia el escroto en este caso. En la vía femenina pues, también puede afectar lo que son los ovarios, las tubas, o hacer una cervicitis, y en este caso de las mujeres también puede haber esterilidad, infertilidad, si es que las salpinges se llegan a afectar y se estenosan, ¿no? Entonces son casos importantes en los que a lo mejor puede haber esterilidad por esa situación. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en tuberculosis?
cuando hay una cistitis crónica que no mejora con los tratamientos, ya lo habíamos comentado, cuando hay una piuria estéril, puede haber también hematuria, puede ser que no encuentren otro hallazgo más que hematuria, macro o micro, casi siempre microscópica, y no encuentran por qué, o sea, no encuentran tumor, no encuentran piedras o alguna otra razón, o alguna otra infección. Entonces, todo esto nos va a hacer sospechar epididimitis, que fue poniéndose duro el epidídimo, aumentó de tamaño, y como es una infección que aumenta poco a poco, pues normalmente no da dolor, como habíamos comentado, y esto es lo que les comentaba, el conducto está rosariado o engrosado, o sea, ese conducto, si lo palparan, van a sentir como varias bolitas duras, y eso le llaman arrosariado, o si le hacen un estudio de contraste, pues se vería luz, se cierra, otra luz, se cierra, por esas estenosis, por las calcificaciones. Entonces, sí, también el uretra se podría ver arrosariado. El escroto, ya habíamos visto que si el absceso drena hacia el escroto, puede ser también otro dato. Y en la próstata también puede estar dura o puede ser calcificada, al igual que las vesículas seminales, se calcifican. ¿Sale? Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Aparte de estos hallazgos, bueno, ahorita vamos a ver los hallazgos en radiología. Es la sospecha clínica, los estudios de radiología, y pues siempre para saber, porque hay otras infecciones que nos pueden dar estos hallazgos, como los que vamos a ver adelante, como la esquistosomiasis, por ejemplo, que es muy rara, pero este es un parásito. En este caso, hay que aislar el bacilo. Ahora, es un bacilo que es muy difícil de aislar, necesita cultivos especiales, son también de crecimiento muy lento. O la otra forma más específica, pero también más rara de encontrar y más cara y demás, es la PCR. Pero bueno, son las opciones, cultivo o PCR. ¿Sale? Entonces podemos obtener este cultivo de secreciones, si es que es un absceso que se rompió. Puedes tomarle estudios de esputo, por ejemplo, en los pulmones, para ver si tiene el bacilo, y con eso lo encuentran. Entonces, para saber hasta dónde está infectado o hasta dónde se extendió esta infección, lo que habíamos comentado, revisar si tú encuentras calcificaciones o datos de arrosariados los conductos. Ese es un dato. Lesiones renales o ureterales, esto es más en radiología. Lógicamente esto no se palpa o no se ve renal y ureteral por medio de imagen, y en la vejiga ya puede ser por imágenes también, de rayos X, de fluoroscopía, o directamente con el cistoscopio, ¿no? Revisar, y es lo que les había comentado. Son pacientes, como les digo, que a lo mejor ya pueden tener la exclusión renal debido a una obstrucción crónica y que no se dieron cuenta que la estenosis del uréter haya sido tan severa que ya hizo que se perdiera el riñón. ¿Sale? Y entonces puede presentarse así. Riñones, como habíamos dicho, normalmente no da síntomas. Lo único es cuando llega a la vejiga o cuando está afectada la vejiga, pues datos de cistitis. Son síntomas muy inespecíficos, como otros casos de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, pues puede haber malestar general, fatiga, fiebre, que no sabes de dónde, sudor nocturno. Esto pudiera darte a sospechar de tuberculosis, aunque esto es más común en tuberculosis pulmonar, pero bueno, también pudiera ser en casos severos o ya avanzados de tuberculosis genitourinaria. Ya lo habíamos comentado esto, casi siempre es asintomático en riñón y uréter, y a veces nos podemos encontrar hematuria porque algún coágulo debido a la inflamación se formó, o les digo, como un hallazgo en algún estudio que vieron que había una hidronefrosis, y al investigar pues vimos que está calcificado el uréter o tiene forma arrosariada. En la vejiga pues ya vimos síntomas irritativos, ¿no? O de vaciamiento que llamábamos colaquiuria, nicturia, pues la disuria pudiera haber. Y en el aparato reproductor, lo que habíamos dicho, que se palpara todo duro los conductos, el epidídimo, o en dado caso, pues un paciente, como les decía, que sea estéril, por ejemplo, en el hallazgo de la infertilidad, podemos también alcanzar a encontrar estos casos. Los signos, por lo que también ya comentamos ahorita en la exploración. En laboratorio, pues lo más común es lo que habíamos comentado, la piuria estéril. ¿Sí? Cuando hay una piuria estéril, pues hay que descartar tuberculosis o algún otro tipo, otra infección granulomatosa crónica.
¿sí? Hay que buscar cultivos en las orinas de la mañana, hay que dar normalmente varias pruebas porque normalmente salen negativos. Este bicho es muy difícil de cultivar, entonces, y hay que hacer también tinciones especiales, como Sil-Nielsen, por ejemplo, o Lowenstein. Son tinciones especiales que tú debes de sospechar y mandárselos a pedir al laboratorio para que los hagan, y normalmente les digo, se requieren varias pruebas porque pueden ser negativas la mayoría. Entonces estos sí se mandan de preferencia en la mañana. ¿Por qué? Porque en la noche normalmente se pueden acumular los bacilos, y entonces las primeras muestras de la mañana es más común que puedan encontrarse los bacilos. Pero como les digo, es un estudio, es un microorganismo difícil de cultivar, hay que tener mucha sospecha clínica y buscarle los estudios que puedan. Si tú piensas que es tuberculosis, pues tomar los estudios que sean necesarios para que lo demuestres. Ya si de plano, por todas las formas, la secreción de los abscesos, los estudios de cultivo de orinas o incluso de esputo sale negativo todo, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero mientras tengan esa sospecha clínica hay que mandar varias pruebas para confirmarlo. Y pues la prueba de la tuberculina pues es una prueba de piel, en piel, que nace para ver si han estado expuestos a la tuberculosis, ¿no? Que ese se hace en la tuberculosis pulmonar. Entonces los datos radiográficos son estos, que ahorita vamos a ver. Vamos a ver hay siempre calcificaciones, podemos ver abscesos renales, aspecto de apolillado en los cálices, obliteración que es la hidronefrosis, la dilatación igual de los cálices, abscesos en el riñón, estenosis ureterales, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver, que estos son otros diagnósticos diferenciales: cistitis crónicas por otra causa, epidemitis crónicas por otra causa, otros tipos de hongos o la esquistosomiasis, que a lo mejor es de las que más comúnmente se pudiera confundir. Eso es un parásito y es muy raro y lo encontramos más en África. La verdad es que aquí yo nunca he visto eso, pero está descrito en los libros que es común en lugares como en Egipto, por ejemplo. Entonces, hallazgos de tuberculosis que siempre son calcificaciones. Vean aquí un riñón pues ya perdido prácticamente, con calcificaciones diseminadas. Aquí en el uréter pues se ven algunas calcificaciones acá en el uréter, miren acá, lugares donde se cierra el uréter. Y aquí, por ejemplo, en la parte de arriba no se ve que llene el cáliz, entonces en esta parte también debería estar afectado. Aquí este es un uréter arrosariado, así se vería una imagen pues más o menos característica de una tuberculosis avanzada, ¿no? Vemos aquí muchos engrosamientos del uréter y estenosis, entonces vemos como el uréter está rosariado y lógicamente eso provoca que se dilate el riñón. Y por ejemplo aquí habría una estenosis del infundíbulo, esta es la entrada hacia el cáliz y también está cerrada. Otro hallazgo, por ejemplo, es que el uréter se rectifica. O sea, normalmente el uréter tiene una curvatura. Entonces, si ustedes ven un uréter más o menos rectificado, o sea, que está en línea recta, pudiera ser también una de las causas. Y vean cómo entonces son las imágenes como irregulares y como arrosariadas. Otra vez, calcificaciones. Calcificaciones es de lo más común que van a encontrar. Entonces, calcificaciones, abscesos, dilatación, es lo que van a encontrar en los estudios de imagen, ¿vale? Más características, por ejemplo, aquí se ve una calcificación, un absceso probablemente acá en el riñón, esta calcificación. Aquí también, este es el uréter, este es un riñón ya muy dilatado, ya está perdido prácticamente, es una bolsa hidronefrótica, así lo llamamos, y estas calcificaciones en la pared, ¿vale? Del parénquima. En la vejiga también la afecta, entonces aquí, por ejemplo, se calcificó o está afectada la vejiga del lado izquierdo y se ve todo irregular de este lado, incluso como contraída. Aquí las imágenes que decía ahí de la vejiga, podemos ver este orificio, este meato ureteral muy pequeño, como cicatrizado, inflamación de la mucosa, como aquí estas placas también que se ven en infecciones crónicas. Este es el orificio en hoyo de golf, que llaman ellos, y este es un orificio ya muy dañado, miren cómo se abre completamente. Este riñón va a tener reflujo, lógicamente, este no tiene válvula y la orina va a dilatar el riñón. Esta es la cicatriz que deja un uréter que ya curó, por ejemplo, ese es el meato ureteral ya curado. O
¿sale? Entonces son diferentes imágenes de los daños que hacen en la vejiga. El tratamiento, ya casi se va a acabar el tiempo, pero bueno, tratamiento, igual tratamiento médico, ¿sale? El tratamiento, ya saben, de meses, 3 meses diario y 3 meses de esquema intensivo con 3 medicamentos, que son los principales, son niacida, rifampicina y etambutol. En caso de que sea